Visto los temas que adjunté, las dos presentaciones que adjunté para ver el tema de lo, de lo que íbamos a ver esta semana. ¿Quién leyó los archivos de preparación, los PDF de preparación de archivos A y preparación de archivos B? A ver, den muestras de vida. Díganme si lo leyeron, no lo leyeron, si lo comprendieron, si hay dudas. A ver, me gustaría que me dijeran si lo hicieron, por lo menos si lo leyeron primero, ¿verdad? Más o menos. ¿Más o menos lo leíste o más o menos lo entendiste, Vicky? No habías visto, Bueno, ok. más o menos la ley. Ok, bueno. Vamos a hacer solo un repaso es rápido porque no puedo dejar de que ustedes no lo vieron o lo van a leer después. La verdad que no me puedo confiar mucho porque es mi responsabilidad tener el tema en la mesa de trabajo esta semana. Entonces, la asesoría la vamos a dejar de último. em, en este punto, pues ya he trabajado con algunos, me faltan más o menos, yo creo que menos de la mitad tal vez, o no la mitad tal vez, porque al final logré trabajar con 2, 4, 6, 7. Entonces me falta menos de la mitad. Así que bueno, vamos a hablar solo un poquito acerca de si quieren ustedes lo pueden abrir ahí, los PDF de preparación de archivos A. Básicamente, lo primero que nos pone en contexto es los sangrados o los excesos, ¿sí? Que eso es importante colocarlos, ya que sin ellos nos podemos confundir, dejar cosas que van muy en la orilla y al final perder alguna información o que nos salga alguna línea blanca que no queremos que nos salga en el proyecto. Entonces hay que utilizar sangrados o, ¿cómo le dije? Ay, se me fue la palabra ahorita. Excesos, excesos, ¿verdad? Para que podamos dejar la parte que queremos dejar con diseño y que no se nos vea una línea blanca o que a la hora de rasurar los documentos nos eliminen algunas partes del diseño que nosotros sí queríamos que se vieran, ¿verdad? Entonces hay que trabajar los sangrados, la forma correcta que me gustaría que alguien de ustedes, ahorita al final que hagamos este pequeño repaso, abra su AI y entonces nosotros le vayamos diciendo cómo poder poner los sangrados. Pero cuando nosotros hacemos un archivo de AI, carta, oficio, lo que nosotros vayamos a hacer, nosotros allí nos da la oportunidad de establecer el sangrado de tanto inferior como superior y a los lados, que prácticamente casi que automático lo hace uno a un clic, ya le establece el sangrado, pero hay que dejárselo. A veces tenemos la costumbre de no dejarlo, o sea, tal vez porque nos hace un poco de ruido visual allí y nos distrae y nos puede confundir, pero tenemos que estar conscientes que si aprendemos a trabajar con las guías de sangrados, nos vamos a evitar algunos inconvenientes y por lo menos vamos a saber qué sí queda dentro de nuestro formato y qué no queda dentro de nuestro formato. En un momento yo les voy a pedir favor que por allí lo abramos el ahí y lo podamos ver dónde es que se establece. Regularmente viene en cero, ¿sí? A menos de que nosotros lo manipulemos, entonces allí es donde ya nosotros le vamos a poner que puede ir desde 3 milímetros hasta 5 milímetros, que es lo recomendado. Más de eso, no. Mire que me quiero asegurar que realmente tenga un buen sangrado, no vale la pena, porque también podemos hacer más pesado el archivo, incluso porque la imagen es más grande de lo que debe de ser. Entonces, los sangrados son importantes. Al final, cuando nosotros abrimos nuestro documento, vamos a ver una línea roja como contorno, que es la que nos permite entender que allí está el sangrado y la parte que sí está adentro, dentro del formato blanco, ¿verdad? Allí es donde está nuestra mesa de trabajo. También se habla de las líneas guías, ¿verdad? Que esas nosotros nos vamos a la parte de ver, ponemos reglas y podemos que nos muestre la regla. Entonces ahí ya vemos los milímetros, los centímetros en la parte de arriba, inferior, perdón, superior y lateral, donde nos muestra toda la regla que nosotros podemos utilizar y manipular.
Regularmente lo que se recomienda es que de donde empieza el archivo, eh, ya el archivo donde está la parte blanca, no el sangrado, sino la parte blanca del archivo, allí se lleve nuestra regla a cero para que entonces nosotros podamos saber que a partir de ahí hasta el final del documento, si es de carta 8.5 pulgadas, ¿verdad? Y no ponerlo en el sangrado porque entonces ahí ya no tenemos la medida correcta, ¿verdad? También, pues en el documento está cómo podemos establecer las líneas guía, las líneas, sí, guías, ¿verdad? Que son esas de color celeste que nosotros vamos colocando y vamos poniendo en nuestro documento para poder hacer, por ejemplo, en este caso, el troquel que se está haciendo. También nos da allí un clic, ¿verdad? Un tips, perdón, que podemos dejar, crear un objeto como lo que sería una forma cuadrada, por ejemplo, ¿verdad? Y pues ahí nosotros podemos decirle con el menú que crear guías y ahí vamos a poder tenerlo como una guía para poder colocarlo sobre una línea guía, ¿verdad? Nosotros podemos hacer esa parte le damos clic derecho y entonces ahí sobre el cuadrado le damos clic derecho y ahí nos sale crear guías y ya nos sale el cuadrito como una guía, no como el elemento como tal que estamos dejando establecido, ¿verdad? También se le puede cambiar de color. Ese es algo que nosotros podemos hacer. Allí está en el documento cómo podemos usar las guías, cómo podemos cambiarle de color también. No sé si ustedes ya sabían eso, yo espero que sí, porque es algo que creo que ustedes ya vieron cuando vieron el programa de la I, ¿verdad? No sé quién va conmigo, pero en el PDF también hablamos de las tintas directas, cuando hay pantone, cómo podemos dejarlas establecidas, cómo las podemos trabajar. A veces vamos a hacer como un tipo de reventado, le llamamos nosotros, que es... a veces a la hora de imprimir hay pequeños corrimientos, ¿verdad? Esos pequeños filos blancos que nosotros no queremos que se nos vea. Así que podemos utilizar la técnica que se llama reventado para poder evitar esa línea blanca dentro de nuestro documento. Y entonces ahí nos dice, ¿verdad? Que nos tenemos que ir a trazos y ahí nos da los pasos para que podamos hacer este efecto de reventado. ¿Dónde lo podemos marcar? Cuántos puntos es el grosor que debemos de tener en el área de atributos, ¿verdad? Ventana, atributos, ahí nosotros podemos incluso ver esa parte del trazo. También podemos hacerle la sobreimpresión, ¿verdad? Para que nos quede las tintas directas como nosotros queremos sin que se vea esa parte blanca en nuestro documento. ¿Verdad? También nos habla del archivo, enviar archivos en RGB, el problema mayúsculo que sería hacer eso, cómo podemos cambiar de RGB a CMYK o cómo podemos abrir nuestro documento desde un inicio como CMYK, que sería lo correcto, ¿verdad? Entonces, porque definitivamente la imprenta pues no nos va a imprimir con la misma calidad archivos que vengan con RGB, que eso lo hemos estado hablando y parecemos loritos repitiendo casi que lo mismo, pero es necesario ponerlo en contexto en la mesa de trabajo, que es parte del checklist que nosotros tenemos que hacer cuando preparamos nuestro archivo. Ok, ¿qué modo de color lleva? Ah, lleva RGB. Ok, antes de que se lo mostremos al cliente y nos dé la aprobación, asegurémonos que esté en CMYK para que el cliente vea lo que va a ser muy parecido a la realidad, ¿sí? Porque se opaca completamente si nosotros trabajamos en RGB y luego lo pasamos a CMYK. Otro ya pasándonos al archivo B, la preparación de archivos B, es trabajar con perfiles de color, que sería lo ideal, ¿verdad? ¿Qué pasa si trabajamos sin perfiles de color? Pues vamos a tener, eh, es necesario que modifiquemos los perfiles de color por defecto. O sea, ¿realmente es necesario hacer esta parte o se puede obviar? Eso es lo que nos pone en contexto el documento. El problema es que si nosotros trabajamos en perfiles de color, va a haber una gran diferencia en el proyecto, ¿sí?
de diseño en relación allá a la impresión que se va a hacer como tal. Hay mucha diferencia que es bastante marcada en algunos proyectos, ¿verdad? No, no en todos, pero no sea que justo el que nosotros tenemos un cliente muy importante nos pase esto, entonces hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Eh, ¿Cómo es que nosotros debemos de diseñar, ¿verdad? Eh, con el perfil de color correcto, el que nos envíe la imprenta para, por ejemplo, si fuera un periódico, ellos sí utilizan perfiles de color y entonces tenemos que poner el que ellos nos indiquen para que no tengamos ningún inconveniente, ¿sí? Ahí da un ejemplo que pasa de trabajar sin perfiles de color, nos da un ejemplo de abrir un archivo en AI, luego en el ajustar el perfil, que es lo que ya habíamos visto, nos vamos entonces a la ventanita que nos da ahí el perfil y ya nos dice qué perfil, si el Japan Newspaper, si el Quotes on Quotes, y ahí nos vamos escogiendo nosotros el perfil de color que nos diga el impresor, ¿verdad? Y sí tenemos que asegurarnos de ver en la ventanita de ver los ajustes, ajustes de prueba y ver que el documento esté en CMYK. Sí, eso es bastante importante. ¿Qué otra cosa aquí? Las gestiones de muestras de programa de diseño. Ah, bueno, los programas de diseño, las muestras de colores que ustedes ya saben que están en la ventanita aquí donde tenemos el color. Ahí podemos ir viendo si está en CMYK, si está en RGB, cómo podemos hacer esos ajustes en la paleta de colores para que nuestros colores sean lo que realmente nosotros estamos viendo. A veces aparece un signo, cuando nosotros seleccionamos un color, aparece un signo. Es un indicativo de que el color que escogimos no es reproducido en impresión. Por ejemplo, si yo voy y agarro un Pantone fluorescente, por ejemplo, y después lo quiero pasar a CMYK, que podría ser algún inconveniente, ¿verdad? Entonces, y nos muestra un triangulito con un signo de admiración. Eso quiere decir que ese programa, ese color no puede ser reproducido en la imprenta. Entonces, tenemos que estar atentos de eso, no solo escoger color por color en la paleta de colores, que se puede, es válido. Yo siempre les sugiero mejor elabórenlo ustedes, como que ustedes tuvieran las tintas CMYK, siendo un cierto porcentaje de cada una y elaborando así, si lo van a imprimir en cuatricromía, ¿verdad? Para que no haya ningún problema, ningún inconveniente. Ahí nos da un ejemplo de lo que sería la gestión de las muestras de color, ¿verdad? Las paletas que están por allí. A veces podemos incluso nombrar nosotros mismos nuestras muestras, ¿verdad? Dependiendo cómo ustedes trabajen, así va a ser lo más cómodo para ustedes. Allí les da el ejemplo y les dice el modo correcto para las paletas de muestras. A veces nosotros jalamos muchos colores, ¿verdad? Voy a trabajar con este, voy a trabajar con este, voy a trabajar con este, y le vamos poniendo un montón. Y al final nos quedamos solo con dos, y los dos se quedan dentro de toda la paleta de colores que estábamos trabajando. Ese es un poquito de desorden. Lo que nos sugiere aquí es realmente dejar los colores que solo vamos a utilizar y eliminar todos los que no se estén utilizando para que no haya confusiones, ¿verdad? No haya ningún inconveniente y que al final, después no sepamos ni qué archivo fue qué color fue el que le aplicamos al archivo y vamos a tener algún problema. Básicamente de esto se tratan los dos archivos que les puse de la preparación de archivos para enviar los documentos a impresión. Es como un repaso, digámoslo así, de todo lo que hemos estado hablando, el modo de color, los perfiles de color, las paletas de colores que nos sugieren que solo dejemos las paletas que estamos utilizando y no todos los colores que hayamos intentado usar en todo el documento, y que las fotografías estén trabajadas en CMYK con la resolución correcta, con el tratamiento correcta en Photoshop para pasarlas e insertarlas, jalarlas, ¿cómo se dice? Ponerlas aquí en la mesa de trabajo en el AI. Lo de las líneas guía, y no sé si ustedes ya habían visto que incluso se le puede cambiar de color a las líneas guía, ¿verdad? Que también eso lo pone ahí en contexto. Los sangrados, básicamente yo creo que es algo que nosotros ya hemos manejado anteriormente.
conforme vamos usando cada vez más Illustrator, InDesign, vamos conociendo mejor los programas y vamos viendo algunas virtudes que también podemos hacer uso de ellas, que no precisamente las tengamos nosotros en el uso diario, porque a veces muchas de estas herramientas, conforme nosotros vamos utilizando y haciendo proyectos, es que las vamos conociendo y las vamos poniendo en contexto. Cuando nosotros estamos haciendo archivos para impresión, definitivamente al principio, el que ya haya mandado a imprimir algunos documentos en imprenta se podrá dar cuenta que todo lo que yo les estoy sugiriendo aquí no es como algo aislado del procedimiento. Las imprentas siguen trabajando casi que igual, aunque muchas se han modernizado, las prensas en sí como tal. Han adquirido nuevos equipos, casi que la forma en la que uno envía los archivos viene siendo la misma. La diferencia podrá ser que algunos les podrán pedir el PDF, algunos les podrán pedir el AI, otros les dirán incluso envíen un JPG, no hay problema, ¿sí? Pero va a depender con la imprenta que nosotros estemos trabajando. Lo que sí les sugiero yo es que ustedes tengan una buena comunicación con la imprenta. No es la imprenta que yo escogí, es la que el cliente escogió. Bueno, pidan el número de teléfono, preséntense, miren, yo estoy trabajando el proyecto del señor fulano de tal, me gustaría saber cómo usted quiere que yo le mande el documento. Algunas son bastante flexibles, otras son bien cerradas, tradicionales, no comparten información. Usted mándelo, le dicen, bueno, ya si a ustedes les dijeron que de esa forma lo tienen que mandar, lo envían, ¿verdad? A sabiendas de que aunque ustedes buscaron o procuraron tener una buena comunicación y mandar todo de forma correcta, pues así fue lo que la imprenta dijo. Esto es un poquito, digámoslo, subjetivo en relación al tratamiento que la imprenta le dé, pero en relación al envío del archivo, las cosas que tenemos que ver, tipografías, color, imágenes, sangrados y todo lo demás, eso así es. O sea, eso sí no lo podemos, no lo podemos obviar. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Y mejor si hacemos nuestro listadito de las cosas que tenemos que ir viendo para que después ya sea un hábito, ¿verdad? Ya chequeé que esté en CMYK, ya chequeé las imágenes que estén en CMYK también, ya chequeé la tipografía, que sí sea tipografía que lleva todos sus signos, que no hay ningún inconveniente al momento de utilizarla, ya chequeé que tenga excesos, ¿qué más? Resoluciones, etcétera. Entonces, al principio tal vez va a ser como un poquito tedioso, pero miren, yo por eso se los cuento y se los repito, de estos cuadernos tengo, uff, mi esposo me da risa porque, bueno, no me da risa él, sino que me da risa la expresión que él dice, siempre cuando se refiere a mí, él dice que yo escribo todo y tengo un montón de cuadernos. Cuando él dice, y tus cuadernos, dice él, porque no es uno, son un montón de cuadernos que tengo. Cuaderno de trabajo, cuaderno, por ejemplo, trabajo de diseño, cuaderno de trabajo de la universidad. En mis cuadernos de trabajo de la universidad están asistencias, notas de parciales, todas mis anotaciones que hago a veces en los parciales. A la hora de una revisión, yo voy a mi cuadernito y digo, bueno, aquí observé esto y esto, y por eso es que la nota es esta, ¿verdad? Entonces, por eso todo lo anoto, todo lo escribo y me es más fácil para el momento de hacer una revisión, incluso del mismo trabajo que yo hago, ¿verdad? Hay mis cuadernos de trabajo, ahí están, ¿verdad? El cliente fulano de tal, aquí hice el logotipo con estas tipografías, probé estas tipografías, quedé con este, como toda una bitácora de todo lo que trabajo ahora. Entonces, me ayudan mucho porque ya lo he experimentado, a veces me ha tocado cambiar de máquina porque la máquina ya no quiere funcionar, ya no abre el archivo, entonces no me cuesta replicar lo que hago, a menos de que sea algo que haya ya dibujado y entonces ahí sí me va a tocar volver a dibujarlo. Y aún así, trato la manera de siempre enviarlo por correo o cosas así para tener un respaldo de los archivos que hago. Esos son otros, ¿qué? Otras cosas que se pueden ir haciendo, que vamos a hablar de eso más adelante, la preparación ya del archivo en sí empaquetado, cómo uno lo puede ir guardando con el nombre del cliente, del proyecto, ¿verdad? No es solo de poner, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes les ha pasado, tal vez se van a reír, pero de eso lo vamos a hablar cuando nos toque hablar de este tema, que nosotros, por ejemplo, hacemos, ¿verdad? Archivo final le ponemos, ¿verdad?
y resulta que el cliente, para él no es el archivo final porque todavía quiere un cambio. Entonces, venimos y le ponemos ahora sí, archivo final, final, ¿verdad? Entonces, y resulta que ya cuando nos damos cuenta hay otra cosa que cambiar y entonces ya no es final, final, sino es final, final del final. Al final, que ya no sabemos cuál es el archivo final realmente. Entonces, yo, hasta que tenga la aprobación del cliente, realmente ya no hay ningún cambio, ya pasó todo el proceso y es el que voy a enviar en este momento a ese, entonces le pongo el archivo final, porque me ha pasado, yo según con un cliente me pasó, me dijeron sí, nos gusta, entonces dije yo voy a generar archivos finales a un color, a PNG porque lo querían que no tuviera fondo, que fuera blanco, que fuera negro, que fuera del color que tenía que ser. Bueno, al final, que hice como 10 archivos del logotipo porque en JPG, en TIFF, y de eso en blanco, en negro, en el color rojo que era originalmente. Bueno, generé un montón de archivos. Y ya cuando yo lo envío, y le digo, aquí está el archivo, y me dice, no, nos gusta, pero hay un cambio que queremos hacer. Entonces yo así como, oh cielos, hacer otra vez todo ese montón de archivos nuevamente. Entonces agarré, los tiré, pues, ¿verdad? Solo me quedé con lo que realmente iba a trabajar para no confundirme, ¿verdad? Porque podría prestarme a confusión. Enviar archivo correcto que en teoría era final y al final no era final, ¿verdad? Entonces son cosas que ustedes van a ir aprendiendo, que yo espero que en el mundo ideal no les pase nada complicado, ¿verdad? Que puedan tener clientes ideales, con los que puedan trabajar, con los que puedan tener buena comunicación, poder hacer todo sin ningún inconveniente. Bueno. Mundo ideal, yo me da risa porque yo les digo a mis hijos, mundo ideal no existe mucha, así que no se acomoden, les digo yo a ellos, pero a ellos porque de plano los quiero enseñar para la vida, ¿verdad? Que a veces es solo que, ay, mi teléfono no tiene carga y sienten que el mundo se les acaba y les digo, mucha, eso no es eso no es todo en la vida, ¿verdad? Pero, pero yo sí espero que por lo menos podamos nosotros trabajar con clientes que realmente nos llevemos bien, ¿verdad? O sea, haya buena comunicación, etcétera, y que con la imprenta que nos toque trabajar, pues nos vaya bien también. Eso es el deseo de mi corazón. Así que no sé si ustedes tienen alguna duda de esto, de lo que prácticamente el repaso que hicimos ahorita de de los archivos, cómo se preparan para enviar para impresión. Si no, entonces nos vamos a pasar a la asesoría con las personas que no hemos estado trabajando. ¿Qué pasa con los que ya trabajamos? Con los que ya trabajamos, pues hoy tienen prácticamente más del periodo libre, van a desayunar, tómense su cafecito o bien quédense allí y no hay ningún problema. La cosa está en que, bueno, si se sale, va a salir como que solo estuvieron un ratito. Si quieren, quédense ahí, pero pueden, pues, estar tranquilos que no vamos a trabajar ahorita nada más que lo que ya hablamos. Y yo me voy a quedar trabajando con los que no he hecho asesoría, ¿sí? Me ha servido, bueno, para mí, no sé qué van a decir los que me gustaría que en el chat dijeran los que ya recibieron asesoría, si les sirvió de algo el que pudiéramos haber visto su proyecto al detalle. A ver, ¿a alguien le sirvió de los que ya tuvieron asesoría? ¿Les sirvió de algo ver? el- Yes, yes, dice Sergio. En algunos casos ha habido algunos pequeños así errores que todavía se pueden arreglar, ¿verdad? Sí, ok, está bien. Qué bueno. Entonces, me quedo con los que vamos a trabajar. Mejoré la ventana. Qué bueno. Qué bueno, me alegro mucho que ya hayan, como yo les dije, si este sería el examen, ahorita empiezo a bajar puntos porque hay algunas cosas que no están funcionando, entonces la funcionalidad se evalúa muy detalladamente en esto. Ah, yo sí quiero asesoría, pero vas de último porque ya estuve contigo la clase anterior. Bueno, vamos a trabajar entonces
Voy a trabajar con Vicky. La vez pasada la voy a poner en mi sala de trabajo para, ¿cómo se llama? Para trabajar contigo y no había modo que pudiera ingresarte en la sala como dos, tres veces. Quise y no pude, pero bueno, voy a hacer otra vez, voy a hacer dos salas para que esto me deje trabajar mejor. Si alguno los manda a una sala, yo ahorita los voy a poner a todos en una sola y me voy a quedar trabajando en una para darles el tiempo a cada uno de forma individual, ¿ok? Voy a abrirlos. Oh, no, ya dejé de compartir. Dejé de compartir, pero sí. No sé si pueden ver allí, me confirman si ven la pantalla. Sí, Ok. Recordando un poquito de lo que tiene que llevar la presentación, ¿verdad? El examen parcial, la foto de la caja original, ¿sí? El troquel sin diseño, tiene que llevar foto del dummy, ¿sí? Ella lo puso aquí chiquito, ustedes lo pueden poner en una sola hoja. ¿Cómo está construido el documento ahí? La justificación del diseño, obviamente que ustedes como no van a tener exposición, tienen que ponerla ahí por escrito, que por ejemplo utilice esos colores porque son navideños, la galleta que es representativa de, de Navidad, etcétera. Justifican el diseño. Aquí está, perdón, la foto del dummy. Esta es como está ya el PDF con sus líneas de corte, de registro, las barras de colores, ¿sí? La ficha técnica, cuál es el troquel, cuáles son los detalles, cuál es el exceso, si lleva algún barniz, corte, tamaño de papel, tipo de papel, ¿sí? Los pantones,
Eso es lo que básicamente creo que estamos solicitando, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda de la presentación, ¿no? ¿Cuándo nos vemos? Hasta el día jueves, ¿sí? ¿Qué tenemos que llevar? Un doble carta o tabloide o doble oficio en 210 gramos mínimo y un tamaño carta en bond del mismo troquel. Es lo único que tienen que llevar. Obviamente tienen que llevar periódico, cartón, cuchilla, tijera, goma, si necesitan goma, para hacer el corte y pegado en la clase, ¿sí? Cualquier cosa yo les aviso en el classroom de lo que vamos a trabajar, si me hacen favor. Me quedo únicamente con Sara entonces, que Dios los bendiga, gusto de saludarlos. Cualquier cosa están pendientes del classroom. Muy amables, gracias. Gracias, Liz. Buen día. Gracias, buen día.